En este vídeo nos introduciremos a los logaritmos, calculando logaritmos de base 10 y de otras bases, aplicando las propiedades más elementales de los logaritmos y resolviendo 3 ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Es importante dominar bien las potencias y los radicales antes de poder estudiar los logaritmos. Vamos a comenzar calculando una serie de logaritmos de base 10. Por ejemplo, el logaritmo de 10.000. Lo que tenemos que hacer es expresar el número que nos dan, 10.000, como una potencia de base 10. En este caso es la unidad seguida de 4 ceros, así que es 10 elevado a 4. Y entonces tenemos que calcular el logaritmo de base 10 de 10 elevado a 4. Cuando coinciden la base del logaritmo 10 con la base de la potencia que hay dentro, que también es 10, entonces el resultado es simplemente el exponente 4. En el apartado B, 0,01 lo podemos escribir como una fracción, 1 partido por 100. Y ahora, como 100 es 10 al cuadrado y está en el denominador, el número es 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, el resultado también es justo menos 2. Siempre que tengamos que hacer el logaritmo de 1, como en el apartado C, nos va a dar 0, porque, por ejemplo, 10 elevado a 0 da 1. Cualquier número elevado a 0 siempre nos da 1. En cambio, el logaritmo de 0 no está definido, no existe. Si lo ponéis en la calculadora, os dará un error. El logaritmo de 10 en el apartado E es simplemente 1, porque 10 podemos escribirlo también como 10 elevado a 1. En el F tenemos el logaritmo de la raíz cuadrada de 1000. 1000 es 10 al cubo, y la raíz cuadrada de 10 al cubo, como potencia fraccionaria, es 10 elevado a 3 medios. Así que la solución es 3 medios. En el apartado G tenemos el logaritmo de 10 elevado a x. Como coincide en la base del logaritmo con la base de la potencia, el resultado es x, sea cual sea dicho número. Y en el H tenemos el logaritmo de un número negativo. Igual que nos pasaba con el 0, los logaritmos de argumentos negativos no existen. Si la base del logaritmo, en vez de ser 10, es 2, como en el apartado A, lo único que tenemos que hacer es intentar expresar el número 512 como una potencia de 2. Y precisamente si lo factorizamos resulta ser 2 elevado a 9. Así que su logaritmo vale 9. En el caso del B tenemos 0,0625, que en forma de fracción es 625 partido por 10.000. Esto hay que simplificarlo y queda simplemente el logaritmo de base 2 de 1 partido por 16, que es 2 elevado a 4. Por tanto, la solución es simplemente menos 4. En el C, el logaritmo es de base 3, pero 81 es justamente 3 elevado a 4. Solución 4. Y en el D tenemos 1 partido 3 elevado a 6. Poniéndolo como exponente negativo, 3 elevado a menos 6 nos da la solución menos 6. En el E tenemos el logaritmo de 25, que es 5 al cuadrado, pero es un número negativo menos 25, y los logaritmos de números negativos no existen. En el F tenemos el logaritmo de 1, eso siempre es 0, porque 1 es 5 elevado a 0. Y en el G y en el H tenemos unos logaritmos especiales que se llaman logaritmos neperianos, cuya base es un número especial en matemáticas llamado e, que es aproximadamente 2 y pico. Lo único que hay que hacer es mirar el exponente al que está elevado el número e. En el caso del apartado G es simplemente 7, y en el caso del apartado H, primero ponemos esto como una potencia fraccionaria, nos queda e elevado a 2 octavos, simplificando da e elevado a un cuarto, y es precisamente un cuarto la solución. Los logaritmos tienen varias propiedades muy importantes que vamos a poner en práctica en este ejercicio. En el apartado A tenemos logaritmo de base 10, cuando no está indicada la base es un logaritmo decimal, de 100 más el logaritmo de 1000 menos el logaritmo de 1 partido por 100. Podríamos calcular cada uno de estos logaritmos por separado y después sumar y restar, pero lo que nos pide en este ejercicio es que lo escribamos como un solo logaritmo, aplicando sus propiedades. Hay una propiedad que dice
que la suma de dos logaritmos es el logaritmo del producto. Así que la suma del logaritmo de 100 más logaritmo de 1000 es el logaritmo de 100.000. Y cuando tenemos una resta de logaritmos, nos queda el logaritmo del cociente. En nuestro caso, logaritmo de 100.000 partido por 1 partido por 100, es decir, el logaritmo de 10 millones, que ahora sí, expresándolo como una potencia de 10, es 10 elevado a 7 y por tanto la solución es 7. Y en el apartado B utilizaremos, además de estas dos, otras dos propiedades nuevas. Una dice que cuando hay un número multiplicando a un logaritmo, este número entra dentro del argumento como un exponente. Y cuando ese número está dividiendo, lo que ocurre es que dentro del argumento aparece una raíz con ese mismo índice. Por ejemplo, en el apartado B hay un número, el 3, multiplicando al logaritmo de 4. Pues ese 3 entra como logaritmo de 4 al cubo, como un exponente. Después, este 2, que está dividiendo al logaritmo de 8 por la propiedad 4, entra como una raíz cuadrada, así que logaritmo de raíz cuadrada de 8. Más, y ahora aplicamos la 3 y la 4 a la vez. El 5 multiplica, entra como exponente 2 elevado a 5, y este 4 que divide entra como una raíz cuarta. Así que logaritmo de raíz cuarta de 2 elevado a 5. Y finalmente aplicamos las propiedades 1 y 2, que nos dejan el logaritmo en 4 al cubo partido por raíz cuadrada de 8 por raíz cuarta de 2 elevado a 5. Utilizando las propiedades de las potencias podemos reducir este argumento a 2 elevado a 23 cuartos, que es la solución buscada. Si en vez de juntar varios logaritmos en uno queremos separar un logaritmo en varios, pues tenemos que utilizar las mismas propiedades que antes, pero leídas al revés. Por ejemplo, el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, el logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base y el logaritmo de una raíz enésima es 1 partido por n por el logaritmo del radicando. Así, aplicando la propiedad 1, el apartado A nos queda logaritmo de 10 más logaritmo de A más logaritmo de B cuadrado. Y aplicando la propiedad 2, menos el logaritmo de la raíz cuadrada de C. Y ahora, aplicando las propiedades 3 y 4, tenemos logaritmo de 10 más logaritmo de A más 2 logaritmo de B menos 1 medio del logaritmo de C. Y ahora podemos sustituir cada logaritmo por su valor y así tenemos el resultado. Y en el apartado B empezamos aplicando la propiedad 4 para quitar la raíz cúbica y queda el 1/3 del logaritmo de a la cuarta partido 9b cubo por raíz de c. Aplicamos el resto de las propiedades, sustituimos lo que vale cada logaritmo y con ello alcanzamos la solución. Terminamos este vídeo con unos ejemplos de ecuaciones logarítmicas que tenemos que convertir en ecuaciones de otros tipos. En el apartado A tenemos el logaritmo de base x de 81 que es igual a 4. Por definición de logaritmo, la base del logaritmo x elevado al resultado 4 es igual a 81. Esta es una ecuación de cuarto grado, pero que es fácil de resolver. X es simplemente más menos la raíz cuarta de 81. Pero los logaritmos no pueden tener base negativa, así que solamente nos vale la raíz positiva de 81, que es 3. En el apartado B, aplicando nuevamente la definición, tenemos que 5 elevado a menos 1 medio es precisamente x, el número que estamos buscando, pero 5 elevado a menos 1 medio es igual a 1 partido 5 elevado a 1 medio o 1 partido raíz de 5. Que si racionalizamos nos queda como raíz de 5 partido por 5. Y en el último apartado tenemos una ecuación donde aparecen varios logaritmos. Vamos a tener que intentar reducirlos a un solo logaritmo y para eso tenemos que aplicar las propiedades, como hacíamos en el ejercicio 4. Así que tenemos 2 logaritmos de x, que es logaritmo de x al cuadrado, menos el logaritmo de 4, así que todo eso nos queda el logaritmo de x al cuadrado partido por 4.
que es igual al logaritmo de 9, y así x al cuadrado partido por 4 tiene que ser igual a 9. Por tanto, x al cuadrado es 9 por 4, 36, y x es más menos la raíz de 36 o más menos 6. Pero la raíz negativa la tenemos que descartar porque el argumento de un logaritmo no puede ser negativo. Así que la única solución de esta ecuación es x igual a 6. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. El álgebra impresiona un poco al principio, pero una vez que conoces sus reglas del juego, en realidad se convierte en algo bastante sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.